Estamos en nuestra serie Canciones del Corazón. Y esta serie está basada en los salmos, no en todos los salmos, pero en algunos salmos que el rey David escribió. Y nos vamos a enfocar, o nos estamos enfocando, en esta serie, en los salmos que se llaman de lamentación. Son aquellos salmos que David escribió cuando se encontraba en diferentes circunstancias, en diferentes situaciones en las cuales él vio que estaba pasando por diferentes pruebas. Y vimos de cómo a veces nos sentimos que no entendemos lo que Dios está haciendo, que no sabemos, en angustia, en diferentes cosas que hemos estado viendo. Pero déjeme decirle, hoy día nos encontramos en este salmo. Y quizá usted se ha encontrado en alguna situación en la cual se va a sentir así como David se sintió. Entonces váyase ahí al Salmo 142 y no se ría de mí de cómo voy a leer, ¿ok? Porque no veo muy bien, ¿ok? Entonces vamos a estar leyendo ahí. El Salmo 142 dice así: con mi voz clamo al Señor, con mi voz pido al Señor misericordia. Delante de Él derramo mi lamento, delante de Él expreso mi angustia. Cuando mi espíritu estaba desmayado dentro de mí, tú conoces mi senda. En el camino el que he de andar, han escondido una trampa para mí. Miro a la derecha y observo y no hay quien me reconozca. No tengo refugio, no hay quien se preocupe por mi vida. A ti clamo, Señor. Digo, tú eres mi refugio y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la prisión para que alabe tu nombre. Los justos me rodearán porque me colmarás de bien. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, la honra y la gloria. Te pido que tú, Señor, nos ayudes a entender, a aprender, Señor, y aplicar lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a que como David, Señor, lleguemos a tener esa certeza, esa seguridad de que tú eres en quien tenemos, Señor, nuestra seguridad. En quien tenemos, Señor, nuestro alivio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como le dije anteriormente, el libro de los Salmos, 150 salmos. ¿Sabía usted que son 150 salmos? La mayoría de ellos los escribió David. Y más o menos un tercio, algunos historiadores y algunos teólogos dicen que son 52, otros dicen que son 53 salmos que se designan como salmos de lamentación. Esto quiere decir que un tercio, más o menos un tercio de los salmos habla sobre problemas que sucedieron en la vida de David, situaciones difíciles en las cuales nos vamos a tener que lamentar. Y eso me dice a mí que es posible que la tercera parte de su vida usted se va a encontrar en problemas, se va a encontrar en dificultades. Pero tenemos una promesa de Jesús que a sus discípulos les dijo: en este mundo van a tener aflicción, pero tengan ánimo porque yo he vencido al mundo. Y a nadie le gusta tener problemas, a usted sí le gusta pasar problemas, aflicciones. Algunos de nosotros somos como los que no les gusta ir al doctor, ¿verdad que sí? Preferimos andar ahí con el dolor y preferimos andar, ¿verdad que sí? Hasta que ya realmente no podemos, entonces ya vamos al doctor, ¿verdad que sí? O somos los que no quieren tomar la medicina tampoco, ¿verdad que sí? El doctor nos dice, mira, tienes esto, esta es la medicina, vamos y compramos la medicina y luego ¿qué hacemos? La guardamos. Y luego después decimos, no me alivio, ya fui al doctor, pero no estoy sanándome. Bueno, no se va a sanar. ¿Por qué? Porque no toma la medicina. Y en este salmo tiene un paralelo a eso, ¿sabe? En lo cual David comienza con algo que él está pasando. Y como le dije anteriormente también, quizá usted y yo nunca nos vamos a identificar totalmente con David. ¿Por qué? Porque es imposible. Usted y yo nunca hemos sido reyes de Israel. Usted y yo nunca hemos mandado a soldados, miles de soldados en ejércitos para que vayan a pelear, ¿verdad que no? Nunca hemos tenido que nuestros hijos nos traicionen. Bueno, casi, ¿verdad que sí? O que nos quieran matar. Bueno, casi también, ¿verdad que sí?
O que hayamos desterrado a algunos de nuestros hijos. Bueno, eso quisiéramos algunos, pero no se quieren ir, ¿verdad? Pero no vamos a identificarnos totalmente con David porque no estamos pasando o no estamos viviendo las mismas circunstancias que él está pasando, pero sí nos podemos identificar con él en diferentes situaciones y en cómo él se sintió en esas situaciones. Podemos identificarnos con él porque algunos de nosotros vamos a pasar por esos tiempos que él pasó. En este caso, como vamos a ver hoy día, en tiempos de soledad. Muchas personas dicen, ¿verdad?, que es mejor no tener a nadie. ¿Ha escuchado esa expresión? Algunas personas hasta tienen ese gran dicho mexicano, como dice, mejor solo que mal acompañado, ¿verdad que sí? Y si es así, siempre vamos a estar solos y nunca vamos a poder hacer nada. Pero la verdad, déjeme decirle algo, que solos no vamos a poder sobrevivir. Porque la verdad es que Dios nos hizo con ese deseo y puso en nuestro corazón, en nuestro ser, el que seamos personas sociales. Es verdad que de tiempo en tiempo, algunos de nosotros por nuestra personalidad nos gusta, ¿verdad? Que sí, pasar un tiempo solos, ¿verdad? Llega el tiempo en el cual la gente nos pone de cabeza, ¿verdad que sí? Y decimos, no, ahora necesito retirarme, estar yo solo. Incluso lo hace hasta con su familia, ¿verdad que sí? Quizá si usted tiene un hijo, 2 o 3, ¿verdad que sí? Hay tiempos en los que le dice, ¿sabe que no me moleste nadie? Voy a cerrar la puerta y mejor ni toque, ¿verdad que sí? Porque si al que toque me lo como, ¿verdad que sí? Todos tenemos esos tiempos, claro, pero en sí el vivir una vida de soledad, no estamos diseñados para eso, ¿sabe? Y quizá nos dejamos llevar por la mentira que el enemigo pone en nuestra mente. Cuando estamos pasando por dificultades y sentimos que nadie nos quiere, sentimos que no tenemos a nadie, en lugar de ir, y como dijimos la última vez que estuvimos viendo uno de estos salmos, en lugar de ir y correr, ¿verdad que sí? En el Salmo 73, y correr y buscar a aquellos que aman a Dios también, aquellos en los cuales podemos encontrar apoyo, el enemigo nos engaña y vamos y nos escondemos y nos encerramos en nuestra propia soledad. Y en esa soledad el enemigo aprovecha y nos empieza a torturar. Pone cosas en nuestra mente. Oh, ya ves, si realmente te quisieran en la iglesia, ya te hubieran llamado. Oh, ya ves, si tus hijos se preocuparan por ti, oh, si esto, oh, si aquello, y luego no falta, ¿verdad que sí? Aquellas personas bien intencionadas que vienen y te dicen, ¿ya ves? ¿Ya ves? No le importas a nadie. Estoy seguro que algunos hemos pasado por esas cosas, ¿verdad que sí? Pero ¿qué podemos hacer en esos tiempos de soledad? ¿Qué podemos hacer en esos tiempos en los que nos encontramos quizá con ese sentir? Para que entienda un poco cómo David y por qué David escribió esto, fue en los tiempos en los cuales David estaba huyendo de su suegro. ¿Sabía usted que David tenía un suegro? Todos escuchamos hablar del rey Saúl, ¿verdad que sí? Pero ¿sabía usted que Saúl era suegro de David? Ahora, quizá usted piense que su suegro es malo, pero póngase a pensar, el suegro de David lo quiso matar. El suegro de David mandó personas para que lo mataran. Si piensa que su suegro es malo, no se crea. Dele gracias a Dios, porque no lo ha querido, ¿verdad? O quizás sí, ¿verdad? En su mente lo ha querido hacer más de lo que usted piensa, ¿verdad? Pero en esos tiempos cuando David estaba huyendo, en esos tiempos en los cuales David se tuvo que esconder en cuevas, en diferentes lugares para que no lo mataran. Incluso llegó un tiempo en que David se hizo loco, como que si estuviera loco, ¿sabe? Para poder sobrevivir.
Es posible que estos hechos están basados en lo que estaba pasando en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 22 y en el capítulo 24, ¿sabe? En lo cual David se encontraba en esa cueva solo y toda la gente ya no venía, ya no lo seguía. Y es posible que David en esos tiempos se quedó, wow, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me siento así? ¿Dónde está Dios? Y vea cómo comienza David. Porque es algo que usted y yo tenemos que aprender. Porque todos vamos a pasar por esos tiempos, de alguna manera o de otra, en lo cual cuando estamos pasando dificultades, quizá por alguna enfermedad, quizá por algún problema en nuestra familia, quizá porque cualquier cosa, ¿sabe? Vamos a sentir que estamos solos, que nadie nos entiende, y a decirle la verdad, pocas personas lo van a entender totalmente. Solamente Dios. Y es ahí donde David viene. Y vea cómo comienza. La primera cosa que vemos, el clamor de David. El clamor comienza él diciendo, ¿verdad? Diciendo, yo con mi voz clamé al Señor. ¿Sabe que hay muchas maneras de clamar a Dios? A veces usted en su mente está pensando, ¿verdad que sí, Señor? ¿Qué es lo que está pasando? O quizá con sus hechos, ¿verdad que sí? Cuando dice, pero David hace algo que muchas veces usted y yo no queremos hacer. ¿Y sabe qué es? Darle voz a lo que está sucediendo en nuestra vida. Me da tristeza porque aún yo lo he hecho, ¿sabe? Estoy pasando por dificultades, estoy pasando por pruebas y vienen las personas y me preguntan, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo? ¿Y qué es lo que la mayoría de usted y yo hacemos? Bien. ¿Tienes problemas? No, todo está bien. Ninguno de ustedes. Wow. Qué espirituales son ustedes. Pero se da cuenta, David dice, no, yo voy a clamar a Dios. Y es interesante, si usted tiene una Biblia en la cual tiene los títulos, cuando dice esta palabra, ¿verdad que sí? Es un masquil, dice. Es un masquil. Y no, esta palabra es bien interesante, ¿sabe? Cuando hablan masquil, esta palabra es una palabra de instrucción, ¿sabía usted? Entonces, ¿qué es lo que David está diciendo? Yo ya pasé por estas cosas y quiero instruirlos, quiero darle un ejemplo para que cuando ustedes estén en esta situación, ustedes hagan lo mismo. Y David comienza diciendo, yo clamé con mi voz. Si esta era la búsqueda que David estaba haciendo. Yo clamé, dice, a Dios. Y el problema, déjeme decirle, con nosotros es que muchas veces no decimos, no hablamos, no pedimos ayuda y después nos enojamos porque nadie nos ayuda. ¿Sí? Los que estamos casados tenemos experiencia con eso, ¿sí o no? Llega usted a la casa y la esposa está toda seria, ¿verdad que sí? ¿Qué tienes? Nada. Nada, ¿verdad que sí? Está tirando la sartén por todos lados y no tengo nada, ¿verdad? Y todo típico hombre, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, no tiene nada, que se quede, ¿verdad que sí? Y luego después, ¿verdad que sí? Tú viste cómo estaba y no hiciste nada, pero ¿qué hago si tú dices que no tienes nada? Yo sé que a nadie le pasa eso, ¿verdad que no? Nada más a mí. Pero así pasa. Pero vea, usted quiere ayuda, David dice, usted tiene que pedir ayuda. Usted tiene que hablar. Vea, dice, yo clamo a Dios, dice David. Dice, yo clamo y pido al Señor misericordia. Sí, David es específico en lo que necesita.
David no está esperando que Dios adivine, aunque Dios sabe lo que David necesita. Pero David no está esperando que él adivine, ¿sabe? Pero también otra cosa que vemos aquí es, ¿a quién clama David? ¿A quién clama usted cuando está pasando por problemas, por dificultades? Muchas veces llamamos a medio mundo, ¿verdad que sí? Menos al que tiene la respuesta. Y nos vamos al otro extremo en el cual o no llamamos a nadie, no hablamos ni con Dios, o le decimos a todo el mundo. Y hoy en día con las redes sociales, oh Dios mío, ¿verdad que sí? Si la gente en Facebook y en todas las redes sociales se va a los dos extremos, ¿verdad que sí? Unos solamente se la pasan una vida de lamentos, ¿verdad que sí? Todos los problemas, todas las cosas, ahí los están poniendo, ¿verdad que sí? Y otros nunca ponen sus problemas, siempre ponen cuando andan de vacaciones, aunque a veces yo creo que cortan fotos de otras personas y las ponen ahí, que ellos andan ahí también, pero bueno, ¿verdad que sí? Y todo está feliz y todo está muy bien, ¿verdad que sí? Pero otros no, a todo el mundo le están diciendo todos sus problemas, pero nunca van al que tiene la respuesta. Y David dice, no, dice, los problemas y la falta de simpatía humana, dice, no me ayudan. Solamente es Dios el que tiene la respuesta. Y Él lo hace, dice, yo estoy clamando a Dios porque Él es el que tiene mi respuesta. Si en ese tiempo David estaba solo, estaba pasando en dificultades, y él sabía a quién tenía que clamar. Y nos dejó este masquil, esta instrucción, para que usted y yo sepamos a quién podemos hablar. Hey, va a haber personas que nos van a decir que no hablemos, pero es necesario hablar. David lo hace. Después en el capítulo, en el verso 2, vea, David dice, bueno, ¿cómo se puede desahogar uno con el Señor? Y es ahí donde tenemos que aprender también. Vea lo que David hace en el verso 2, como lo leímos, dice, delante de Él derramo mi lamento, delante de Él expreso mi angustia. ¿Sabe que por mucho tiempo, yo fui bien valiente con Dios? Nunca le dije cómo me sentía. ¿Usted por qué cree que fue eso? Los hombres tenemos una cosa que se llama ¿cómo? A ver, ahora que lo digan los hombres. Los hombres no quieren decir, ¿verdad que sí? Y no queremos. Y vea, David lo habla y lo dice. ¿Cómo podemos expresarnos? Expresar lo que está en nuestro corazón. ¿Sabe que Dios no se sorprende? Dios no dice, no sabía que te sentías de esa manera. Dios sabe cómo se siente usted. Y vea, David dice, hey, yo le hablo delante de ti, dice, yo voy a exponer mi queja, ¿sabe? Y ¿sabe qué? Las cosas que David está diciendo aquí como su queja son las cosas que él cree que Dios no ha hecho. Algunos de nosotros tenemos ese problema, ¿verdad que sí? Dios, si tú hicieras esto y si hicieras aquello, todo estaría mejor. Déjame te digo cómo lo tienes que hacer. ¿Sí o no? Estamos en oración y le estamos dando instrucciones a Dios, ¿verdad que sí? Somos tan específicos que hasta le decimos cómo lo haga para que salga bien. Eso es lo que David está diciendo. Y le digo esto porque es necesario que entendamos que David pasó por eso y cómo va a ir cambiando, ¿sabe? Pero déjeme decirle algo. El exponer sus quejas, el expresar su angustia, no es porque Dios no sabe. Es porque David está buscando un descanso. Y eso es lo que es para nosotros, ¿sabe? Cuando estamos pasando por pruebas y dificultades, no le decimos a Dios lo que está pasando porque Él no sabe, le decimos porque cuando hablamos con Él y descargamos nuestras cosas, lo que nos agobia, sabe que descansamos. Por eso el apóstol Pedro escribe y dice,
echar todas vuestras cargas sobre Él. Echemos todas nuestras cargas sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. O sea, usted puede venir y decirle, Señor, y ahí, ¿verdad que sí? Echarle todo. Y Él dice, está bien. Y usted se relaja, ¿verdad que sí? Descansa en Él. Entonces David, ¿sabe? No tenía nada, no tenía seguidores, no tenía provisiones, estaba solo y sabe dónde tiene que encontrar la solución. ¿Cuál es el problema, la angustia que David tenía? Bueno, está ahí en los versos 3 y 4. ¿Cómo lo dice él? ¿Verdad que sí? Cuando mi espíritu dice, estaba desmayado delante de mí, ¿tú conoces mi senda? Dice, en ella han escondido personas lazos, o sea, le han tendido trampas. No nada más eso, dice, hay personas que están contra mí, pero dice, cuando miro a mi derecha, cuando miro a mi izquierda, no hay nadie que me conozca, no tengo refugio, nadie se preocupa por mí, estoy solo. Wow. ¿Alguna vez se ha sentido así? Que decimos, nadie se preocupa por mí, nadie me quiere, ¿verdad que sí? Nadie me quiere. Todos están en contra de mí. ¿Se ha sentido así alguna vez? Más de una vez, ¿verdad que sí? Y David, vea, expone su queja. Comienza como diciendo David, estoy angustiado. Y póngase a pensar para que David diga eso. David estaba llamado a ser rey. Era un héroe, ¿sabe? Militarmente. General, director de ejércitos. Todavía estaba bajo el mando de Saúl, pero David salía y había hecho campañas militares, había triunfado, tenía la admiración de la gente. Incluso llegó al tiempo en el cual las mismas mujeres de Israel cantaron, oh, Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000, ¿verdad que sí? Y es ahí donde Saúl se enojó con él, porque dijo, hey, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? No es porque David estaba de fracaso en fracaso. Es porque David estaba en esa situación en la cual quizá había perdido su desconexión con Dios, ¿sabe? Y dice, estoy así de esta manera. Todos sus amigos quizá, personas lo habían abandonado. Dice, no hay quien me reconozca, o sea, no hay quien se preocupe por él. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero es una cosa fea, ¿no? Llegar a un lugar y pensar que lo conocen a usted y que nadie lo reconozca. A mí me ha pasado y Dios lo ha utilizado eso para que yo aprenda. De que llega a algún lugar y ¿cómo se siente cuando llega a algún lugar donde nadie lo conoce a usted? Se siente extraño, ¿verdad que sí? Y algunos de nosotros evitamos ir a esos lugares donde nadie nos conoce, ¿sí o no? Porque sabemos ese sentir que hay de vacío, de decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Y David tiene ese sentir y dice, hey, nadie se preocupa por mí, ¿sabe? No hay quien me reconozca, no hay quien se preocupe por mí. Pero nosotros tenemos la promesa de nuestro Señor Jesús, no te dejaré, no te abandonaré. Incluso a sus discípulos les dijo en el Evangelio de Juan, si yo me voy, dice, yo les voy a dejar al Espíritu Santo. Él siempre va a estar con ustedes. Y luego tenemos la esperanza de que, dice, donde yo voy, ustedes también van a ir. Imagínense, si yo voy a preparar un lugar para ustedes, tienen más de 2000 años preparando una vivienda para usted y para mí. Póngase a pensar usted en eso. ¿Ha visto qué tan rápido construyen las casas? Y a veces ve usted las casas y dice, wow, qué bonitas, ¿verdad que sí? Hace unos días mi esposa y yo vimos un documental que hay de las casas más extraordinarias que hay. Es en todo el mundo, ¿ok? Es una pareja que va visitando aquí en Estados Unidos, pero en Nueva Zelanda, en Canadá, casas extraordinarias y algunas casas que están en lugares, wow. Pero
Dicen, algunos se tardaron 1 año, 2 años, 3 años, y uno las ve y dice, wow, espectacular. Póngase a pensar, nuestro Dios tiene más de 2000 años preparando una casa para usted y para mí. Incluso en Apocalipsis dice más o menos cómo va a estar la ciudad donde va a estar nuestra casa. Dice que todas las calles son de oro, el río es de cristal, las puertas son de una sola pieza, ¿sabe? De una piedra preciosa y de una sola pieza. Imagínense. Está rodeada de belleza, Él va a ser la luz, no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber ninguna enfermedad. Eso lo está construyendo para usted y para mí. Eso es lo que Dios está haciendo para nosotros. Y lo vemos aquí y decimos, wow, ¿no? Y David se siente solo. Es algo que está pasando. Dice, ¿qué está pasando conmigo? Siente que no hay valor en su vida. Comienza David, ¿verdad que sí? A reconocer que tiene una necesidad y expresa su necesidad. Y luego David, vea, habla su necesidad. David no se queda callado. Y él expresa lo que siente, expresa lo que es y le deja saber a Dios lo que está pasando. Pero no se queda ahí como algunos de nosotros. Porque es lo que pasa, muchos de nosotros nos preocupamos en dejarle saber a Dios lo que sentimos, pero nunca esperamos la respuesta. Es por eso que sabe que estamos constantemente regresando a lo mismo. Vamos, le decimos a Dios, Dios, me siento así, 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 luego nos levantamos y nos vamos, ya nos sentimos bien porque lloramos quizá, ¿verdad que sí? Y luego después, al poco tiempo otra vez nos sentimos igual. Y sabe que en los siguientes versos, sobre todo en el 5, vea lo que dice David, dice, yo clamé a ti, dice, y digo, tú eres mi refugio y mi porción en la tierra de los vivientes. Si David reconoce, dice, puedo ir y hablarle a mi compadre, puedo ir y hablarle a mi comadre, puedo ir y hablarle al pastor, puedo hablarle a las personas de la iglesia, pero Él es el que tiene la respuesta. Ahora, con eso no quiero decir que no hable, porque la palabra dice que tenemos que confesar nuestros pecados unos a los otros y que tenemos que buscar a aquellas personas que nos van a ayudar y nos van a guiar. Pero la verdad, déjeme decirle algo, que humanamente nadie tiene la respuesta como Dios. Por eso David dice, tú eres, Señor. Yo clamo a ti, le dice, yo te pido a ti, y reconoce David algo, dice, empieza a hablar. Y yo creo que eso es algo que a veces nos falta. Que ¿sabe qué? Empezamos a clamar como David. David nos está dejando una instrucción que dice, cuando yo estaba en problemas, yo clamé a las promesas de Dios. Si David se dijo a sí mismo, tú eres mi refugio. Es lo mismo que hace en el Salmo 103. Cuando está en problemas, cuando está desanimado, dice, alma mía, alaba a Jehová. ¿Sí? David sabe que en sí mismo él no quiere hacerlo. ¿Alguna vez ha hecho usted eso? Los lunes en la mañana cuando está en la cama, ya te tienes que levantar a trabajar. ¿Y qué es lo que le dice su cuerpo? Y se da la vuelta y se vuelve a tapar, ¿verdad que sí? Ya te tienes que ir a levantar. Y dice, no, 5 minutos. Y luego le pucha el botón de como 20 veces estamos así. Es lo mismo que David hace, ¿sabe? David dice, mi alma no quiere alabar al Señor. Alma, alaba al Señor. Porque en Él está, ¿sabe? Nuestras bendiciones. Entonces David está diciéndonos a nosotros, dice, yo digo. Sí, porque David está luchando contra lo que está viniendo a su mente, contra lo que está viniendo a sus sentimientos. Cuando vienen esas cosas a su mente, a su corazón y le dicen, nadie se preocupa por ti, nadie te quiere. Mira a tus hijos, mira a tu vecino, mira a los de la iglesia, nadie te quiere, nadie se preocupa por ti. Y usted y yo tenemos que luchar con la palabra de Dios contra eso. Dice, no. La palabra de Dios dice que Él es mi refugio, entonces David dice, yo digo que Él es mi refugio.
¿Qué es lo que usted dice cuando se encuentra en esas situaciones? ¿Qué es lo que usted dice? David lo reconoce y dice que yo digo, tú eres mi porción. Si David llega más allá de decir, nada más tú eres mi refugio, pero cuando habla de su porción dice, tú eres todo lo que yo tengo. Es como decir, tú eres mi herencia, tú eres lo que yo espero, tú eres lo que yo voy a tener y lo que tengo. Wow, qué interesante, ¿verdad que sí? David no nomás se queda ahí, dice David, yo tengo esa seguridad, pero yo necesito salir adelante. Y en los versos 6 y 7 habla, ¿sabe? De cómo está pidiendo esa liberación. Dice, escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio o tú me llenarás de bien. Wow. Sí, David dice, Señor, tú eres mi porción y yo necesito que tú me liberes. David dice, estoy esperando, Señor, que tú hables. Y no, habla honestamente. Y él reconoce algo. Sus enemigos son más fuertes que él. Quizá nuestros problemas son más grandes que nosotros, pero no son más grandes que Dios. Quizá su situación en la que usted se encuentra es más grande que usted. Quizá la tentación que usted está sufriendo, el pecado con el cual usted está batallando es más grande que usted, pero no es más grande que Dios. No es más grande que Dios. Recuerdo cuando estábamos pequeños, ¿sabe? Y es típico, ¿verdad que sí? Los que tienen hermanos grandes, cuando alguien les hace algo, ¿qué es lo que dicen? Le voy a decir a mi hermano más grande, ¿verdad que sí? Le voy a decir a mi papá, ¿verdad que sí? Es lo mismo que podemos hacer nosotros. Cuando viene el enemigo y nos quiere atacar y nos quiere engañar, y viene el pecado y nos quiere llevar, decimos, le voy a decir a mi papá. ¿Eh? Y nuestro Padre es Dios. Y Él es mayor que esas cosas. David reconoce eso y sabe que necesita. Y dice, son más fuertes que yo. David nos quiere enseñar que no tenemos que pelear esas batallas por nosotros mismos. ¿Sabe? Que tenemos a alguien que puede pelear por nosotros. Por eso la palabra de Dios dice, hey, la batalla es del Señor y no es de nosotros. La batalla es del Señor, no es suya, es de Él. Porque Él es el que ha vencido a la muerte, Él es el que ha vencido a Satanás. Y usted y yo, por medio de Él, podemos vencer esas cosas. Por eso cuando usted, déjeme decirle algo, y yo lo he visto, cuando usted ve esas personas que se ponen a pelear con Satanás, ¿los ha escuchado? Y te digo, Satanás, y te digo, yo digo, Satanás, mami, di lo que quieras, si no, pero... Y en el libro de los Hechos tenemos, ¿sabe qué? Un ejemplo bien claro. Estaban los hijos de un hombre que llegaron y cuando vino un demonio le dijeron, en el nombre de Jesús, el cual Pablo predica, y dice que el demonio les dijo, a Jesús lo conozco y a Pablo también, ¿y ustedes qué? Dice que los atacó el demonio y los mandó después a la calle desnudos. Usted y yo no tenemos oportunidad de vencer a Satanás, ¿sabe? En nuestras propias fuerzas no podemos vencer la tentación, en nuestras propias fuerzas no podemos salir del pecado, no podemos salir de la situación en la cual nos encontramos, solamente cuando dependemos de Dios. Y David lo reconoce aquí. Y si no está dejando esas instrucciones para que usted y yo reconozcamos, ¿sabe? También. Hey. Y él dice, saca mi alma de la cárcel. Y no es que David estaba encerrado, pero a veces nos sentimos así, ¿verdad que sí? Que estamos como en una presión, que estamos como en un lugar en el cual no podemos salir. Pero me encanta lo que David le dice al Señor. Dice, yo quiero salir de esta prisión, no nada más porque quiero estar libre. Porque algunos pensamos así, yo quiero ya salir de esto porque nos queremos sentir bien y ya.
¿verdad que sí? Vea, David dice, tiene ahí un propósito él para poder salir. Dice, saca mi alma de la prisión. ¿Para qué? Para que alabe tu nombre. Wow. Sí, David tiene un propósito en el cual él quiere salir de esa situación. Dice, yo quiero salir de esto porque quiero alabar tu nombre. Ahora quiero que usted vea la progresión que hemos estado viendo. David comenzó, ¿verdad que sí? Quejándose en el verso 2, ¿verdad que sí? Comenzó con su queja. David, vea, comenzó con su queja. En el verso 4 habló de su queja, en cómo usted se encontraba. En el verso 6 es donde David empezó a reconocer su debilidad. Y aquí, en el verso 7, es cuando habla del propósito por el cual quiere estar libre. Si usted se da cuenta, hay una progresión en la cual David está hablando. O sea, hay un problema, habla de su problema, empieza a reconocer quién tiene la solución y después dice, yo quiero salir porque quiero alabar a ese que tiene la solución del problema. Qué interesante, ¿no cree? Que nos enseña cómo podemos ir usted y yo creciendo. Pero después dice algo tan interesante, los justos me rodearán porque me colmarás de bienes o me serás propicio, como dice en alguna otra porción, en alguna otra versión. ¿Sabe que? No sé si usted se da cuenta, pero muchas veces en los salmos que David escribe de Lamentaciones, comienza con su relación con Dios y después habla de que va a estar con otros. En el Salmo 73 que vimos dice, hasta que entré a tu santuario. ¿Y quiénes estaban en el santuario? Otras personas alabando al Señor. Aquí dice lo mismo. Los justos. Ahora, eso no quiere decir que todos los que están en la iglesia son justos, ¿verdad que no? Pero si usted es creyente, usted es justo en Cristo Jesús. O sea, David está diciendo, voy a estar en compañía de otros que también han pasado por lo que yo he pasado, que también saben que Dios es su porción y en los cuales quieren alabar a Dios. Póngase a pensar que usted y yo vamos a estar aquí en la tierra por un tiempo solamente. Y eso de que venimos y alabamos al Señor, déjeme decirle algo, es solamente un entrenamiento. Porque sabe que vamos a estar haciendo por toda la eternidad. Alabando al Señor con todos los que usted no quiere estar. ¿Es la verdad, sí o no? Póngase a pensar. A veces hay personas que usted ya entra y no se quiere sentar ahí, se va para el otro lado. ¿Sabe que yo conozco personas que me dicen, no, ya yo voy a la iglesia, me dicen, pero no nada más aquí, ok, en otras iglesias, en la iglesia americana, me dicen, ya, pero yo llego tarde, ya que se acabe la música. Yo nada más voy por el mensaje. Ok. Dentro de mí yo digo, ¿y qué piensan que van a hacer en el cielo? Otros me dicen, no, y en cuanto yo termine, yo me voy, yo no quiero hablar con nadie. Yo digo, ok, ¿qué piensan que van a hacer en el cielo? Allá no se va a poder ir a ningún lado. Allá va a estar conmigo. Allá va a estar con todos los que estamos aquí para siempre. Póngase a pensar en eso. A mi esposa le sucedió, ¿sabe? ¿Sabe que el primer día que yo la conocí, yo entré a la iglesia y me senté al lado de ella? Y ella se levantó y se fue a sentar a otro lado. Y ahora no se puede deshacer de mí. Sí fue un entrenamiento, ¿verdad que sí? Ahora está ligada a mí para siempre. Es lo mismo que va a pasar con usted y conmigo, ¿sabe? El hecho de que estamos llamados a ser hijos de Dios, el hecho de que estamos llamados a pertenecer a la familia de Dios por medio de Cristo Jesús, quiere decir que vamos a pasar la eternidad juntos. Y David nos ha dejado una instrucción muy interesante. Usted va a pasar por quejas,
Usted va a pasar por dificultades y va a llegar a reconocer que Dios tiene la respuesta y va a llegar a alabar a Dios, pero lo va a hacer en compañía de los demás. Yo sé, a usted no le gusta la idea, pero ese es el plan de Dios. Y si empezamos a ponerlo en práctica hoy en día, la palabra de Dios dice que la gente va a reconocer que somos hijos de Dios por cómo nos amamos los unos a los otros. Qué interesante. David dice, me van a rodear todos los justos. O sea que vamos a estar todos juntos ahí. Y vamos a contar la historia y vamos a contar las pruebas y dificultades y todos vamos a tener un mismo sentir. Dios es nuestro refugio, Él es nuestra porción. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido que si tú, Señor, eres nuestra porción y eres nuestro refugio, Padre, que podamos, Señor, despojarnos de todas esas cosas que nos estorban, de poder experimentar tu presencia. Padre, que cada uno de nosotros estemos abiertos a lo que tú, Señor, tienes para que podamos tener esa vida abundante que tú dices que hay, Señor. Padre, quizá hay alguno de aquí de nosotros que se encuentra como David, que está pasando por esos tiempos en los cuales, Señor, se siente solo, se siente desanimado, se siente que no puede hablar, Señor, contigo las cosas que están pasando. Problemas en la familia, en el trabajo, quizá algún pecado en el cual estamos batallando, Señor. Padre, yo te pido que podamos hablar contigo y si es necesario confesar nuestros pecados a otra persona. Y que podamos tener esa revelación de que tú eres nuestro refugio, Señor, de que tú eres nuestra porción, de que en ti podemos descansar, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te pido que cada uno de los que estamos aquí podamos examinar nuestro corazón y decir, sí, yo me encuentro en esa situación. Y que no desechemos, Señor, la instrucción que David tiene para nosotros, en lo cual Él pasó para que nosotros aprendiéramos que cuando estemos en la misma situación, podemos venir a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.